Todo comenzó como un sueño de niños, en el colegio y siendo adolescentes. Nos queríamos con la ilusión de quien cree vivir un cuento de hadas y soñando incluso con algún día casarnos y formar una linda familia. Sin embargo, nuestra realidad no fue distinta y saliendo del colegio, él se fue a otra ciudad. Parte de nuestro noviazgo de 5 años fue a distancia y cuando finalmente regresó, el amor volvió a brotar. Me embaracé y decidimos casarnos. Al principio pensé que todo sería como en casa de mis padres. Era lo que conocía. Pero salir de ahí, de mi lugar seguro, que era el hogar de mis padres, me obligó a crecer y a pensar que la vida es distinta. Me fui a casa de mis suegros cuando me casé y allí conocí a un Dios cercano y fiel. En ese entonces yo no entendía lo maravilloso que sería tener a Dios en mi vida. Ingenuamente pensaba que ser su hija sería simplemente una garantía para recuperar la seguridad que sentía haber perdido al salir de casa. Los primeros años de matrimonio fueron muy buenos en todo sentido, pero las diferencias de crianza y de religión empezaron a distanciarnos. Sin darnos cuenta, nuestra vida cambió y las mentiras y los engaños fueron parte de la vida cotidiana, que yo acepté como en forma normal e inevitable. Nos enfocamos en lograr un mejor estándar en la vida, trabajar sin descanso para lograr metas sociales como la casa, el auto, una mejor educación para nuestros hijos. Ante los demás, éramos un matrimonio exitoso y feliz. Teníamos buenos vecinos, buenos amigos. Sin embargo, por dentro había un vacío que crecía día a día. Nos mentíamos mutuamente hasta un punto en que en la intimidad había desconexión y esta fue creciendo. Ya no soñábamos juntos. La realidad nos separaba cada vez más hasta que nuestra intimidad se volvió nula. El dolor de mis heridas no sanadas del pasado en mi infancia y el deseo de él por imponerse como el macho alfa en la intimidad sexual terminaron por quebrarme. Llegamos a un acuerdo desesperado y destructivo. Yo le permití entonces buscar una pareja fuera del matrimonio. Pensé erróneamente que si lo hablábamos, eso no me dolería. En ese tiempo, saqué a Dios de esta ecuación de mi vida, diciendo ser creyente, pero sin considerarlo a Él en ninguna de mis decisiones. Y fui herida nuevamente por mi mala decisión. La distancia se volvió un abismo. Las discusiones por las constantes llamadas de mujeres a casa eran agobiantes. El dinero se volvió la prioridad y en el proceso descuidamos lo más valioso que teníamos, nuestros hijos. Estábamos físicamente presentes en la vida familiar, pero ausentes en la conexión del alma. La crisis estalló un día en nuestro matrimonio cuando ambos que estábamos trabajando llamamos a nuestros hijos pequeños a casa, que como siempre estaban solos. No hubo respuesta. Insistimos en reiteradas veces y nadie contestaba. Le pedimos a vecinos que nos ayudaran, pero nadie salió. En nuestra desesperación abandonamos nuestros trabajos y fuimos rápidos a casa, muy angustiados. Y una vez que llegamos ahí, subimos al segundo piso y en el dormitorio estaban los dos durmiendo muy complacidos. Esa angustia constante de dejar a mis hijos prácticamente solos me hizo replantear mi situación familiar. Entonces tomé una decisión. Abandoné mi trabajo, mi casa, mi esposo y regresé con mis hijos pequeños al lugar seguro, al hogar de mis padres en otra ciudad. Si bien es cierto, mi padre me recibió con mucho cariño y por mucho tiempo. También me dio un plazo para encontrar una solución definitiva a mi tema matrimonial. Comencé a trabajar y fui próspera en ello. Aun cuando era demasiado demandante, cumplía a cabalidad con lo solicitado.
En mi matrimonio los años pasaron y nada cambiaba. Nuestro matrimonio ya no funcionaba. Era cuestión de tiempo para que esto terminara. Y en una conversación con mi esposo, caminando por la calle, debido al estrés, a la tensión y a la sobrecarga, mi cuerpo colapsó. Perdí el conocimiento y me fui a piso. Me trasladaron a urgencia al hospital y el diagnóstico fue una hipoxia cerebral que me mantuvo 2 meses fuera del trabajo. Nunca imaginé que ese proceso era el lugar que Dios tenía preparado para comenzar algo nuevo en mí. Ante todo lo sucedido, Hernán tomó una decisión radical. Cortó su vida anterior y se rindió a Dios. Él buscó ayuda. Necesitamos un nuevo comienzo y para ello nos contactamos con unos misioneros que nos invitaron a un taller de matrimonio. Este proceso duró 14 semanas. Allí Dios nos confrontó con nuestras mentiras y entendí que el perdón es una decisión, pero reconstruir la confianza es un camino que toma tiempo. Dejamos el engaño fuera y empezamos a construir sobre la roca. Aprendimos que solo el amor que Dios nos da es el que podríamos darnos el uno al otro. La soledad se fue. Nuestros hijos, aunque fueron afectados por nuestras fallas, hoy nos aman y respetan y a su padre lo aman gracias solo a la restauración que el Señor permite. Entendí que el pacto silencioso de permitir que el pecado se entre en tu vida duele y hiere profundamente. Me di cuenta que por el que dirán permití cosas que nunca debieron ser, pero Dios me mostró su plan y su plan siempre es mejor que el mío. Hoy vivo con mi esposo una etapa de disfrute, mirando el futuro de lo que Dios nos regala cada día. Sé que muchas mujeres agotadas y creyendo que hacen lo mejor que pueden, pero sintiéndose morir por dentro, están en este proceso. Quiero decirles que con Dios sí se puede. Él renueva las fuerzas, Él pelea por nosotras. Cristo es el pegamento que nos mantiene unidos a pesar de ser distintos. Si quieres vivir una experiencia de restauración, aún hay tiempo. Él está siempre esperándonos. Con Él sí se puede. Soy Janet y este es mi testimonio.